Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Cáncer, SIDA, artritis, migraña, diabetes mellitus, úlcera gástrica, alteración de conciencia y demás. Conversatorio sobre la temática de bioenergética y conciencia que se le brinda a todo interesado por las investigaciones y servicios del Centro Prana. Director, Dr. Sinuel Ángel Llorente Sánchez, doctor en Ciencias Médicas, especialista de segundo grado en Fisiología Normal y Patológica, profesor e investigador titular. ¿Qué hacemos en esta consulta? Después de el recorrido hasta donde hemos llegado con este conversatorio, nos parece que va a resultar fácil entender la estructura y la actividad que desarrollamos. Y van a entender la diferencia bastante marcada que existe entre este quehacer científico y de servicio en busca de salud con respecto a lo que tradicionalmente todos ustedes y nosotros mismos ya hemos aprendido con respecto a la medicina alopática. La medicina tradicional de escuchar al paciente, valorar los síntomas, enviarle los análisis complementarios, hacer una interpretación de los mismos y luego poner un tratamiento en sentido general sintomático con una cita variada en el tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 15 días, pero esto es lo excepcional. En esta consulta nosotros, como ya hemos señalado, abordamos los que hemos considerado la estructura de 3 cuerpos en un ser humano: el cuerpo físico, el cuerpo sutil o conciencia y los fenómenos que pudieran estar influyendo o estar en relación con este cuerpo sutil y físico, que es el cuerpo espiritual o energético de ese gran vacío cuántico que nos rodea. En forma no totalmente detallada, diremos que el cuerpo físico lo estudiamos en esta consulta como se hace con las herramientas precisas también de la medicina alopática. Es decir, se hace el interrogatorio, si es preciso, se hace la observación clínica, propedéutica, si hay que palpar, se palpa, si hay que hacer una auscultación, se ausculta. En este examen físico, bueno, pues si es necesario también se envía en complementario, se envía ultrasonido y todo lo que en un sentido general hemos acumulado de práctica en nuestro quehacer médico alopático. Pero de manera muy específica, y es lo que aporta, podemos decir, la novedad en este trabajo médico, es la aplicación de 2 técnicas desarrolladas, como ya hemos dicho, por el doctor Isaac Goiz Durán, que es la técnica del par biomagnético y la técnica bioenergética. Sobre lo que es la técnica biomagnética, bueno, ya sencillamente es el análisis de desequilibrio energético vinculado teóricamente hasta el momento a variaciones del pH, par que existe en todo nuestro organismo, pares en donde puede concebirse un incremento de carga negativa en un punto del par y carga positiva en el otro. Desequilibrio que se establece por diversos eventos. En el caso nuestro le damos una importancia esencial a los eventos de carácter de conciencia, emocionales, etc. Estos pares se evalúan o se pueden realizar mediante el empleo de imanes como tal, haciendo un escáner de los diversos puntos establecidos en relación, por supuesto, con los pares ya descritos desde el punto de vista biomagnético. Pares que tienen un código, que es lo extremadamente valioso de este sistema, un código en el cual para cada par se corresponde una manifestación clínica o manifestaciones clínicas que puedan incluir diversos sistemas de nuestro organismo, el cual va indudablemente permitiendo al médico acercarse a la causa a partir del análisis de estos aspectos. Los estudios de estos pares en estos momentos incluyen 1.542 pares potencialmente existentes, porque muchos de ellos hacen resonancia con otros
Es decir, que un punto puede ser pareja o resonancia con otros pares, y cuando un primer punto no lo hace, pues no se le averigua su resonancia, pero en sentido total son 1442 pares. Esto da la idea de que un estudio de carácter físico en esta consulta es un verdadero estudio general, muy difícil de obtener con los métodos tradicionales alopáticos. En esta consulta se le puede decir, se le dice al paciente, después de estudiar su diagnóstico biomagnético y bioenergético, va a explicar ahora lo que es bioenergía, estudio de que usted tiene esto y esto, pero en este momento no tiene ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y eso indudablemente es una oferta que no se logra fácilmente con otros procederes médicos, incluyendo la Ayurveda, incluyendo los conceptos de la medicina china. Pero todos nos podemos imaginar lo difícil que resulta, o lo complejo que puede resultar, o lo agotador que puede resultar hacer un estudio poniendo imanes en un escáner sobre el cuerpo físico de 1452 pares potenciales. Por ello, y por suerte, por la misma propuesta, por otra experiencia ya acumulada de carácter kinesiológico y bioenergético, el doctor Isaac Goix Durán también hace la propuesta de hacer estos estudios con lo que él le ha llamado bioenergética, y que con esta terminología se ha extendido en el mundo y en los países que se practica este proceder. Por bioenergética entendemos, bueno, el mismo escáner de puntos, de pares, pero no utilizando el imán, sino utilizando la fuerza mental y de manera más específica la intención que ya ampliamente hemos explicado al inicio o a mediados de este conversatorio. Con la bioenergética, bueno, pues es posible en un breve tiempo hacer un recorrido total por los puntos todos del organismo con posibilidades de presentar estas alteraciones. Indudablemente este elemento, esta facilidad, este nuevo quehacer, esta nueva propuesta, este nuevo método aporta una ventaja extraordinaria con relación a lo ortodoxo que ya conocemos. Poder hacer un diagnóstico que, por cierto, por nuestra experiencia, repito que lo hemos dicho ya, de 1000 y pico de casos y más de 12.000 consultas seguidas, es un diagnóstico muy preciso, pues nos da la conformidad de que estamos trabajando en un terreno firme, que requiera más investigaciones, por supuesto. Por eso estamos incorporando, o hemos incorporado a nuestro quehacer, el marco de lo investigativo como ruta esencial de nuestro trabajo. Desde el punto de vista físico, y esto es importante, lo hacemos no solamente en el paciente, sino lo hacemos en familiares del paciente. Lo hacemos por diversos eventos de carácter energético que explicaremos más adelante, como con contaminaciones que llevamos energéticas o transferencias energéticas de una persona a otra. Es decir, si un paciente viene con artritis reumatoidea y el par alterado es mandíbula, hay que buscar y averiguar si esos pares están presentes en el hermano, en la hija, en un amigo, un compañero de trabajo íntimo, en un animal de la casa, en especial perro, para poder eliminar en un sentido general esas posibilidades de contaminación, descontaminación, contaminación, descontaminación, y con ello prolongar el estudio y la obtención de resultados positivos en los pacientes. Es decir, que el estudio del cuerpo físico mediante la bioenergética se acompaña de el análisis de la misma persona y de agentes, personas, animales, otros que estén vinculados a su posible trastorno. Esto, por supuesto, a partir de la telesomática, que nos da esa amplia posibilidad. El otro punto que nosotros estudiamos es precisamente la bioenergética de conciencia. Es decir, mediante también el mismo sistema bioenergético, considerando que en el paciente existen toda la información acumulada, pues estudiamos dentro de las alteraciones posibles emocionales, acorde con la situación a partir de su nacimiento, si hay alteraciones de conciencia heredado durante su permanencia en el útero de su madre, donde vemos que el 67, 60 y pico % de los casos
todos, personas que se enferman con mucha frecuencia, tienen alteraciones emocionales heredadas que se acompañan de diversas manifestaciones. En toda la alteración de un cromosoma 15, que por supuesto hay que investigar por qué específicamente es ese cromosoma, y o también pueden presentarse otros cromosomas que conlleven en su sentido general a tener un paciente con trastornos orgánicos casi de inmediato, el niño que nace con asma, el niño que nace con trastornos respiratorios, el niño que nace con trastornos diarreicos, que prácticamente corren en gran riesgo de fallecer en el primer año de vida, por todos sus procesos orgánicos inmediatos, producto de fenómenos ya heredados de los problemas emocionales de la madre durante el embarazo. El estudio de esta conciencia lo hacemos mediante un algoritmo propio, que en un sentido muy general incluye el análisis de las diversas etapas de vida del paciente, subdividida acorde a nuestra experiencia psicológica, llegando hasta el fenómeno que pueda no acompañar al paciente en el momento de su consulta, en lo actual. Estudiamos, por supuesto, los soportes posibles de esa alteración de conciencia, depresión, miedo, angustia, etcétera, etcétera. Estudiamos de manera muy particular las causas vinculadas a los fenómenos psicológicos, personalidad, regresión, local, etcétera. Y dentro de ello, bueno, analizamos la presencia no de los conflictos de Hammer. Averiguamos también en otro de los ítems del algoritmo las causas posibles, laboral, social, familiar, etcétera, y la repercusión de carácter emocional inmediata, procesos excitatorios o procesos inhibitorios, depresión, aislamiento, etcétera. La repercusión tipo de rencor que puede haber quedado, traición entre ellos, por ejemplo, violencia y demás. Y entre el algoritmo también la estructura a partir de la concepción de Bach que puede presentar el sujeto. El uno, el miedo, ansiedad o depresión, excesiva preocupación por lo demás y el resto que todos conocen. Este estudio de conciencia se acompaña de un estudio o valoración de fenómenos transgeneracionales y vamos a explicar un poco más adelante la importancia de este aspecto. Si ha habido en el árbol genealógico de la familia o en la historia de la familia eventos de importancia muy negativos, suicidios, violaciones, etcétera. También si alguna de las enfermedades que pueda presentar el paciente se corresponden a enfermedades ya comprobadas que pueden proceder de esa historia transgeneracional de la misma familia. Y por supuesto la existencia no de proyectos sentido, la existencia no de alteraciones en la relación parto madre paciente en el momento de su nacimiento y en un sentido más amplio cualquier otro de los aspectos vinculados a los fenómenos de conciencia. Este estudio de conciencia resulta sumamente, diríamos, agotador. Es un estudio que requiere una terapia convincente, es un estudio que requiere el intercambio muy importante y sobre todo después de focalizado el trastorno, la estructura, la personalidad del sujeto, lograr en lo posible un cambio en el enfrentamiento que ese paciente posee frente a la vida, en lo que nosotros llamamos enseñanza terapéutica, es decir, aprender a meditar, escuchar conferencias magistrales, hacer ejercicios de cambio de conducta, hacer ejercicios de control de emociones negativas, etcétera, etcétera. Y por último, también estudiamos los componentes del campo energético general, fundamentalmente los estudios de geobiología, que los realizamos en la casa de los pacientes cuando esto es posible. Desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para ir a visitar todos los casos. Pero bueno, al menos en el estudio del paciente y por telesomática nos trasladamos en nuestra intención a su casa y podemos aproximadamente diagnosticar qué cantidad de líneas Harman están presentes y sobre todo lo que es fundamental, si hay cruce o no de líneas Harman en la habitación donde duerme el paciente en cuestión. Debemos decirle que de los estudios de investigación en este sentido hemos llevado el 100% de los casos que hemos diagnosticado desde nuestra consulta de que existen cruces de línea en una casa, en una cama determinada, se ha comprobado totalmente. Independiente de estos aspectos muy particulares,
hacemos en el diagnóstico del paciente un estudio con tratamiento general de diversos aspectos energéticos, como pueden ser los chakras, cómo se encuentra el aura o campo electromagnético, si está en lo que llamamos anclado en el eje de luz, que son también otros conceptos energéticos teóricos, en definitiva la intención muy importante, si el huevo cósmico es normal, etcétera, etcétera. Hacemos hincapié si hay alteraciones de carácter, según la propuesta de Barbara Ann, que se produce entre los 0 y 3 años, muy difícil de tratar, pero por suerte no presente con mucha frecuencia en los trastornos de conciencia. En sentido general, este quehacer de nuestra consulta se prolonga por no menos de 6 meses por interés de las investigaciones que nosotros estamos realizando. Hay pacientes que resuelven de inmediato, otros pueden tardar un mes, otros pueden tardar 2 meses. En general van decantando el conjunto de sus procesos o manifestaciones patológicas y por lo general se logra el 100% de solución en un tiempo en 2 o 3 meses. Repetimos, a veces en una semana. Luego de ello el paciente debe continuar viniendo para su seguimiento durante esos 6 meses como mínimo, si después lo desea durante el resto del año o de su vida entera. Para nosotros nos es agradable ver un paciente con condiciones de salud ya conservadas y poder comprobar que la efectividad de nuestro tratamiento se prolongó en el tiempo de manera muy importante. Veamos ahora la expresión de la energía como cuerpo físico, mental y espiritual. En todo proceso investigativo, ya ni sencillamente en cualquier actividad de carácter práctico, se necesita tener un abordaje con un esquema, con un programa de acción, valorando los eslabones más importantes, cuál es el primero, cuál es el segundo. Esto es un fenómeno propio de toda actividad organizada. En nuestro caso, todos estos elementos teóricos que hemos visto anteriormente se expresan en nuestra labor de servicio, en nuestra labor investigativa, partiendo del juicio de que el ser humano está constituido por 3 cuerpos íntimamente interrelacionados formando un único elemento. El primero es el cuerpo físico: ojos, nariz, estómago, hígado, intestino, músculo, hueso. Es el cuerpo que se estudia a profundidad por nuestra medicina alopática, llegándose inclusive al estudio del ADN. Es el cuerpo físico que se aborda con técnicas quirúrgicas maravillosas de mínimo acceso. Es el cuerpo físico que trata de detenerse su deterioro en terapia intensiva, con el desarrollo experimentado por esta especialidad. Es el cuerpo físico que muere, que se transforma, el cuerpo físico que nadie quiere perder. Cuando profundizamos excesivamente con un desarrollo desmedido en el cuerpo físico, como desafortunadamente sucede en la actualidad con la medicina alopática, nos olvidamos que existe otro cuerpo, que es el cuerpo sutil. Precisamente se llama cuerpo sutil por ser difícil su apreciación, muy diferente a palpar un corazón. No es fácil palpar dentro del cuerpo sutil una emoción, un pensamiento, un sentimiento, una intuición, una clarividencia, una telepatía, cualquier fenómeno de tipo transpersonal, como ya hemos ejemplificado. Este cuerpo sutil con el cuerpo físico forma una unidad intensamente entrelazada, pero con una peculiaridad. Es el cuerpo sutil, la mente, la conciencia, el que realmente monitorea la situación en la relación entre estos 2 cuerpos. La práctica médica lo dice, las diversas técnicas que se utilizan de hipnosis u otras técnicas similares, o en el mismo sujeto en condiciones normales, te puede decirle: te voy a poner un clavo muy frío y el clavo está realmente muy caliente y no le hace ningún tipo de ampolla. O al revés, existen los experimentos de darle
a dos sujetos agua, diciéndole a uno de ellos que su vaso está contaminado de cólera y al otro que no, que es normal. Ambos vasos son placebos, realmente agua natural. Y al que usted le dijo o influyó en su conciencia sutil de que iba a tomarse un vaso con cólera, pues bueno, presenta diarrea casi de inmediato. Dos sujetos que lo vieran, por ejemplo, fatalmente en la aorta descendente, aunque sea muy pequeña, una fisurita que pudiera dar tiempo a algún remedio médico, si uno de ellos reacciona y su cuerpo sutil le da por valorar que me han dado una gran puñalada con su ansiedad y su desasosiego, y el otro dice, me han pinchado, muy probablemente en el transcurso y traslado de estos dos sujetos al hospital, el último, que considera que ha sido una bobería, llegue en mejores condiciones para poder ser intervenido y salvar su vida. El otro puede en su angustia inclusive agravarse o fallecer antes de lograrse el intento de su ingreso hospitalario. Así, de esta forma tan sencillamente explicada, es la relación entre el cuerpo sutil y el cuerpo físico. Ya posteriormente vamos a profundizar en los fenómenos mente-cuerpo con ejemplos muy concretos de pacientes que hemos atendido, donde se evidencia, no solamente por la referencia anecdótica que hagamos, sino también por la referencia estadística que hemos acumulado en nuestras investigaciones, como podemos asegurar totalmente que este cuerpo sutil es el rector del cuerpo físico. Y un tercer cuerpo, que también forma parte de la unidad y que es el cuerpo llamado cuerpo espiritual. El nombre de cuerpo espiritual porque espiritual o energético fue uno de los primeros términos que los que inicialmente observaban y trataban de explicarse el universo y todos los fenómenos que lo acompañaban, pues le dieron diversos nombres. Prana, por ejemplo, fue el primer nombre o es el primer nombre reconocido en la historia, puede ser que haya tenido otros nombres anteriores, pero el primero reconocido que se le dio a este elemento que hoy podemos hablar o llamar vacío cuántico o elemento energético como tal. Luego el cuerpo espiritual, conservado ya este nombre y después aclarado, es equivalente a cuerpo energético. Y este cuerpo energético puede concebirse como las posibles influencias que sobre el ser humano, tanto el cuerpo físico como el cuerpo sutil, pueden tener los elementos que nos rodean, pues el hombre no vive solo, aislado del universo en donde está inmerso y que forma parte de él mismo es universo. ¿Qué sucede? Que este aspecto investigativo tiene resultados acumulados, pero no tan evidentes y marcados como los estudios del cuerpo sutil y el cuerpo físico. Pero, por ejemplo, se sabe que cuando se incrementan las explosiones solares, se incrementan los infartos del miocardio. Son trabajos realizados en Cuba que tuve la oportunidad de revisar cuando era miembro de la Comisión Nacional de Grados Científicos del país. También se acompaña de incrementos de los accidentes de tránsito. Bueno, pero ¿quién no sabe en la misma práctica médica que si se corta madera, aunque no sea en etapa de corto en guante, se pudre y la madera es un ser vivo, por supuesto? ¿Y cuánto influye la luna en nuestra actividad de marea y, por supuesto, en la vida ecológica de los seres vivientes marinos? De esa forma pudiera hablarse sucesivamente de numerosos fenómenos que de una manera u otra pudieran influir en nuestra actividad. Por eso volvemos a recalcar que ningún colega médico tiene el derecho de decirle a ningún paciente su enfermedad no tiene cura. Usted lo que puede decir, mis conocimientos no son suficientes para curarlo o para remediar lo que usted está presentando. Porque se desconocen todas estas cosas en una gran medida y se desconoce también en una gran medida qué sucede en nuestro cuerpo físico, como ya habíamos señalado, con 100.000 reacciones químicas por segundo en más o menos 1.000 billones o menos de células existentes. Es decir, es un mundo infinitamente lleno de desconocimiento. Hablando de energía, hablando de campo electromagnético humano, no podemos dejar de hacer referencia a una peculiaridad del hombre.
El hombre tiene su campo de energía llamada campo electromagnético o aura como espectro. Podríamos decir que este campo energético humánico es una relación o una expresión entre lo que puede ser el cuerpo físico, la conciencia sutil y el mismo cuerpo físico. Se ha escrito mucho, hay literaturas más que suficientes sobre este campo de energía humana, sobre sus diversos componentes. Existen congresos, los que trabajan estos aspectos llegan a conclusiones que han ido incrementando las interpretaciones del mismo. Todo sí llega o permite llegar a una conclusión que este campo de energía humana puede ser la expresión del trastorno orgánico, pero al mismo tiempo puede producir el trastorno orgánico físico como tal y por supuesto mental. Ahí existe una descripción de los diversos cuerpos clásicos del campo de la energía humana que no vamos a entrar en estos detalles por ser esto un conversatorio que no tiene más fines que dar una idea general. El campo energético se puede observar o estudiar por varias formas. La clásica, la más objetiva, es la que se logra mediante equipos ya construidos por la técnica, donde se puede tirar un tipo de foto. Este, por ejemplo, es el campo energético de Pedro Figueres Espinosa, el colaborador, el amigo de gran experiencia en el trabajo de la radiestesia. Pueden ver sus capas, pueden ver sus colores. Cuando existe un cáncer, esta imagen tiene una peculiaridad. Cuando existe diabetes, tiene otra peculiaridad. Cuando el sujeto tiene un trastorno psicológico como depresión, un trastorno de la conciencia, como angustia, como miedo, también ocupa y se expresa de una forma diferente, tanto en forma como en sus colores. Pues ya sencillamente la depresión y los problemas emocionales son también vibraciones, y eso ha quedado claro. El aura es muy interesante. El aura es fácil de palpar, el aura es fácil de ser observada, eso se lo puede enseñar a los pacientes o a cualquiera que tenga interés en trabajar en este campo. Si dos personas se quieren mucho, cuando se acercan, se hace una sola aura envolviendo a ambos sujetos. Si no se llevan bien, usted puede estar seguro que se rechazan, se repelen totalmente. Y es expresión de que no hay una coincidencia ni de pensamiento, ni de forma, ni de salud orgánica. Esta aura explica muchas cosas. Explica que usted esté sentado y de momento diga, yo sabía que tú estabas detrás, por la influencia que este campo energético puede determinar de una persona sobre otra, sobre todo en su cercanía. Este campo energético también es evaluado o estudiado, observable por personas que tienen lo que se llama elevada percepción sensorial, innata o desarrollada, adquirida posteriormente. Nosotros trabajamos con compañeros de Santiago de Cuba, uno de los compañeros nuestros, colegas, que tienen la capacidad de ver el aura, y por supuesto hacemos investigaciones conjuntas. Nosotros no la vemos, ellos sí la ven, pero nosotros podemos comprobar mediante el uso de los códigos de los pares biomagnéticos y otras técnicas que tenemos, si lo que nos está refiriendo como alteración del aura realmente se corresponde a la práctica. Un cáncer, una diabetes, etcétera, etcétera. Hay pacientes que nos han sorprendido diciéndonos que ellos son capaces de observar el aura de los sujetos y han hecho demostraciones en mayor o menor medida. Los sistemas en general, cuando hablamos de sistema, estamos hablando del sistema que caracteriza a cada entidad biológica, se ha establecido producto de los procesos evolutivos, partiendo de las micropartículas, que ya hemos ampliamente hablado de ellas. Pues bueno, se van organizando en forma muy peculiar hasta que cada una de ellas tiene sus patrones de subsistencia. Así tenemos los patrones de subsistencia de las ballenas como sistema, de los pájaros, de las hormigas, de peces en particular. Incluye entonces, por supuesto, entre los seres vivos al mismo hombre. El mismo hombre se organiza como un sistema único,
cuando usted lo va a estudiar, sus componentes pudieran declararse como subsistemas, que tienen sus peculiaridades. El primero es el subsistema reproductor, que asegura la conservación de la especie. Se puede hablar de los subsistemas circulatorios, endocrino, inmunológico, todos elementos importantes para asegurar la conexión entre las diversas partes orgánicas y por supuesto la conservación en el equilibrio más adecuado del organismo vivo del ser humano. Hemos incorporado, por supuesto, como nuevos conocimientos, y lo hemos detallado en este conversatorio, que el ser humano también tiene un cuerpo energético, o un cuerpo que conserva el nombre antiguo espiritual. Y hemos referido como ese campo también electromagnético es como una expresión de las relaciones entre el cuerpo físico, la conciencia y componentes del cuerpo o espiritual o energético general. No es posible darle cabida a estas nuevas ideas conceptuales de energía si en definitiva no concebimos que de alguna manera el mismo proceso evolutivo del sistema orgánico vivo del ser humano no haya asegurado de una manera u otra un subsistema de regulación de la energía como el subsistema endocrino, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pues bien, los estudios acumulados al respecto que detallan los componentes del aura complementan sus ideas asegurando, y esto es desde hace muchos años atrás, en la etapa sánscrita, de que el ser humano incorpora, intercambia y relaciona los posibles elementos energéticos que le circunden el mismo universo en su cuerpo físico a través de puntos muy específicos llamados chakras, de los cuales dentro del sistema de los chakras se señalan fundamentalmente 7 de ellos que los podemos ver representados en esta figura. Señalemos que estos chakras que tienen referencia y que han sido manejados desde hace ya 2000 o 3000 milenios atrás, hoy en la actualidad se ha demostrado su real existencia mediante técnicas radioisotópicas, considero en especial por la doctora del Río, mexicana. Esta investigadora talentosa describió a partir de sus estudios al respecto de que el organismo en primer lugar estaba constituido en su agua por cristales ópticos llamados caltrato que aseguraban el estado de envejecimiento de una persona. Creo que ya sobre esto he hablado anteriormente, no recuerdo. Bueno, lo fundamental que estos elementos líquidos ópticos, los decaedros, son vitales como elementos aseguradores dentro del sistema del transporte de energía de nuestro organismo, que tiene sus peculiaridades como tiene el sistema nervioso, repito. Pero señaló algo también sumamente interesante: la descripción de macromoléculas ferrosas férricas como pequeños imanes de carácter energético cuántico, energético electromagnético, capacitados como para poder transmitir los fenómenos electromagnéticos energéticos a partir del torrente circulatorio. Por supuesto sabemos que este tiene vínculo con el espacio intersticial y el espacio intracelular a todo el organismo. Ella pudo demostrar fehacientemente con sus técnicas que estos componentes ferrosos férricos se concentran fundamentalmente en estos puntos llamados chakras, representados, repetimos, por diversos colores. Una idea precisamente de que este sistema energético, por supuesto, tendrá que estudiarse, se puede estudiar más en profundidad, como se estudia el sistema nervioso, el sistema endocrino, puede estudiarse posteriormente en el futuro con más detalle. Es un sistema que también tiene ciertas peculiaridades de ordenamiento. Estos chakras que están representados por diversos colores es llana y sencillamente porque por esos puntos entra energía de carácter vibracional. Hemos dicho que como vibración, elementos ondulatorios, y precisamente no es en una forma desordenada, sino en una manera específica que penetra cada tipo de ondulación.
Y como los colores están vinculados a las frecuencias fundamentalmente ondulatorias, es por eso que estos colores pudiéramos asegurar que por esos puntos y según los colores entran frecuencias específicas como tal. De estos puntos de chakra y los estudios que se realizan al respecto y de su aprovechamiento práctico, se vincula de manera directa cada uno de ellos con significados de carácter biológico. De esta manera, por ejemplo, el chakra amarillo, ubicado en el plexo solar, es un chakra muy relacionado con los órganos, sobre todo abdominales, el riñón, vesícula, estómago, intestino, etc. El naranja, muy vinculado a los órganos que aseguran la reproducción de las especies. Alteraciones de este chakra, bueno, pues habrá que buscar expresiones de infertilidad, impotencia masculina, anorgasmia femenina, etc. El chakra verde es el chakra vinculado al corazón, fenómenos de cardiopatía y fenómenos emocionales muy específicos, el llamado la emoción del amor. Esa emoción carente de ira, de miedo, de depresión. El chakra azul muy relacionado con los fenómenos de la comunicación. Comunicación entre los seres humanos, comunicación verbal, comunicación de carácter intelectual, emocional, en especial. Y por supuesto vinculado a trastornos de la fonación y de la garganta. El chakra violeta ya es un chakra más específico, cuyos fenómenos que lo acompañan aseguran actividades de relaciones entre el organismo y los fenómenos emocionales puros. Nos queda por describir dos chakras, uno inferior y otro superior. El chakra inferior está conectado, así se señala por las teorías y prácticas energéticas, con la tierra. Es el chakra que vincula al ser humano a la tierra, al deseo de vivir, al deseo de conectarse. El superior, que aunque está en rosado, es un chakra de tipo arco iris, el chakra superior que permite precisamente el que sea la vía principal de entrada de energía de ese sistema del universo que nos rodea, o cuerpo espiritual, si queremos llamarlo así, como campo energético general. Sobre estos chakras, bueno, pudiera hablarse horas y horas y darse curso, pues estos chakras son empleados por terapeutas muy entrenados, muchos de ellos muy capacitados, para el tratamiento precisamente de alteraciones de carácter visceral. Las técnicas pueden ser diversas, de distintos tipos, técnicas radiestésicas, técnicas con el Reiki, es decir, energía de manos que curan y demás. Por supuesto, el trabajo solamente con chakras, quién sabe, no resuelva todos los fenómenos de disturbios orgánicos, porque en la vida real son muchas las variables que deben ser obtener en consideración. Sin embargo, conocemos a nuestros compañeros, colegas, Santiago Cuba, muy experimentado en el manejo de los péndulos y de otros aspectos radioestésicos, que trabajan fundamentalmente y vincula toda su experiencia a favor de la salud con el trabajo de estos chakras. Nosotros queremos hacer solamente dos observaciones, dos anécdotas sobre la particularidad de estos chakras. En una oportunidad nos traen una paciente, madre de una colega muy querida, una persona adulta mayor, pero que no hacía ni 2 meses atrás habíamos tenido la oportunidad de darle a ella y otros más, por supuesto, del adulto mayor, un curso sobre estos aspectos bioenergéticos. Y era una persona en total capacidad intelectual y de salud física. Esta paciente nos las traen con una manifestación sintomatológica de desequilibrio. Para poder caminar tenía que doblar totalmente su tronco en un ángulo de 90 grados. Es decir, doblada y fijada totalmente su vista al suelo. La fue tratada y muchos consideraron por la aparición brusca del problema y no encontrarle una explicación neurológica clara y precisa de que esta paciente, bueno, tenía un componente mental, psiquiátrico. Nosotros la vimos y por supuesto encontramos
entre otras cosas, que tenían todos los pares de los equilibrios horizontal, vertical y demás totalmente alterados, desequilibrados desde el punto de vista energético. Pero lo que más nos llamó la atención es que el estudio de los chakras nos arrojó que este chakra, el chakra rojo, el vinculado a la tierra, estaba totalmente bloqueado y anulado. Y por otros diagnósticos que también se hacen dentro del campo energético, era evidente de que la paciente estaba en una situación de constelación mental que deseaba inconscientemente, vamos a hablar en ese término, morir. Así se lo comunicamos a los familiares y así nosotros, desde el punto de vista ético, cumplimos nuestro deber. Le mandamos a hacer los análisis pertinentes de todo tipo, todo totalmente normal, y en un plazo de 4 días, aquí en La Habana, cuando ya retorné, la paciente había fallecido en total calma, relajada, acostada en la cama, sin ningún tipo de proceso orgánico, ni infeccioso, ni viral, ni expresión de desorden orgánico alguno. Era tal como si hubiese dicho: sí, yo deseo ya morir. Cuando usted estudia este caso, por ejemplo, aparte del diagnóstico preciso que nos da el chakra y otras variables, se hace el estudio de carácter emocional y vemos que esto es un producto de dos conflictos de carácter emocional dada por la misma teoría de Hammer. Un conflicto que se llama pérdida de territorio, que estuvo dada porque la hija menor que vivía con ella, bueno, pues se trasladó al extranjero, a España. Y la otra hija mayor, que vivía en una segunda planta, bajó a cuidarla. Para esta señora eso significó invasión de territorio. Cuando hay dos conflictos de esta índole, pérdida de territorio e invasión de territorio, por lo general la naturaleza, para proteger al sujeto de dos repercusiones orgánicas muy serias, una puede ser un infarto, la otra puede ser trastornos de carácter respiratorio, pues produce una constelación. La constelación que produce la presencia de estos dos tipos de conflictos puede ser un asma laringea bronquial muy intensa y severa, o la llamada levitación postmortal. La levitación postmortal es, bueno, levitar después de la muerte, deseo de morir. Y así fue, bueno, como este caso transitó por nuestro expediente y lo tenemos conservado con esa experiencia muy peculiar. Otro paciente que llevaba 2 años con trastornos en la fonación, una ronquera severa, ronquera de seguimiento especializado médico, sospecha de un cáncer, sobre todo para evitarlo, con biopsia repetida, llega a nuestra consulta y comienza a ser tratado los diversos componentes de desequilibrio energético. Esta ronquera tenía que estar vinculada indudablemente a un fenómeno emocional en la cual el sujeto por X motivo no podía o no quería decir algo, expresar algo, en donde su inconsciente, por supuesto, pues era el que imperaba. En el transcurso del tratamiento pudimos constatar o comprobar que la compañera, una muchachita joven, muy agradable, que lo llevaba a consulta, no era su verdadera esposa. Conversando con él, nos informa que la situación está dada. Cuando ya nosotros hicimos los estudios primarios de detección de emociones atrapadas, ya nos confiesa que esa compañerita, que no es su esposa, va a tener un hijo con ella y que le preocupa de manera excesiva, por supuesto, que le da angustia que su esposa, la cual la quiere, también cuestiones normales de la vida, se enteren de esta situación. Nosotros conversamos con él, le hicimos consciente este fenómeno del inconsciente y continuamos con lo que es nuestra práctica. No decir qué hacer al paciente, pero sí decirle: algo tienes que hacer para resolver esta situación. O la admitas, la acepta, espera las consecuencias que sean, decide tu propio futuro, o conversa con tu esposa, porque si no, esa ronquera a la larga de permanecer en estas condiciones te va a llevar al fracaso, a tu vida. El paciente sí, el paciente realmente hizo eso, el paciente se le quitó la ronquera en menos de 15 días,
se le dio de alta, no, él se fue de alta relativamente, porque eso sucede con muchos pacientes al encontrarse totalmente bien, y nos enteramos a los 8 meses de este hecho que había muerto de un infarto. Todo parece indicar que al conversar con su querida esposa, o bien él se hizo la idea, o bien ella se lo planteó. De eso no tenemos elementos suficientes, pero sí estamos seguros que entró en un conflicto de pérdida de territorio, miedo de perder a su esposa, o el miedo de perder a su otra compañera en dependencia de la situación matrimonial que comenzó a confrontar. Cuando existe un conflicto de pérdida de territorio vivido en masculino, la experiencia de los fenómenos mente-cuerpo señalan que en la etapa de conflicto activo se producen pequeñas microulceraciones en las coronarias. De una manera u otra, esta parte activa del conflicto debe de recuperarse, o bien espontáneamente, o por X factores. Y en el proceso de recuperación viene la naturaleza a compensar esas micro ulceraciones con una reproducción celular importante, y entre comillas decimos que la naturaleza se le va la mano y produce entonces el famoso trombo con el infarto del miocardio. Esta es la historia que podríamos referir en un sentido interpretativo, no con la certeza absoluta, porque no vimos o seguimos al paciente porque no nos llegó, pero estamos seguros que los infartos producidos de esta manera, esta es la connotación y seguro el sentido muy probable de que haya ocurrido. Podemos dar otras anécdotas de cada uno de estos chakras, de esquicio cerebral, con chakra 7 alterado, etcétera, etcétera. Lo fundamental de esto es que todos estos aspectos en su conjunto contribuyen a asegurar al que esté o no dentro de esta materia de que sí es necesario incorporar y entender que igual que existe el sistema inmunológico, igual que existe el sistema cardiovascular, igual que existe el sistema endocrino que enlaza el sistema hormonal, el sistema nervioso, también existe un sistema energético que en el nivel ya cuántico asegura el aspecto de coordinación, regulación, retroalimentación y estabilidad en un sentido general de nuestras funciones orgánicas. Este es ya un diagrama de los chakras, así es como se describe por los especialistas, los dedicados a esta labor, acorde como lo ven y acorde como lo precisan. Chakras con tamaños determinados, en forma de embudo, cada uno con entradas anteriores y posteriores. Los fundamentales, el 1, el rojo, que señalamos anteriormente, en contacto con la parte de la Tierra, el 7 con el elemento superior, y de este esquema, que incluye centros de sensaciones, centros de voluntad, hay sus subdivisiones, de forma tal que la energía por canales que se van subdividiendo, pudiéramos pensar cómo se lo hacen las arterias, bueno, pues llega a todo el organismo, incluyendo hasta el final los puntos de acupuntura. Nosotros tenemos técnicas que se lo enseñamos a los pacientes, técnicas de carácter respiratorio, que con simples 20 inspiraciones y expiraciones con lazos de tiempo, de retener el aire, tanto expirado como inspirado, pues duplica el tamaño de esta aura o campo energético a partir de la entrada de estos procesos energéticos por estos puntos importantes llamados chakras. Este aspecto que le llamamos la ascensión energética es un punto que recientemente lo hemos incorporado a nuestro conversatorio, aunque el interés sobre el mismo ha existido ya desde hace 4 años atrás, sí, prácticamente desde que iniciamos nuestra actividad en este centro de investigación. El tópico de la ascensión energética lo hemos evitado hasta hace poco, como hemos dicho, con objetivos de no crear confusiones en nuestros oyentes o en nuestros pacientes y demás, con interés de
recibir apoyo o participar en nuestras actividades como colaboradores. Porque tocar el punto de la ascensión energética es hablar de aspectos que, aunque son objetos también de la ciencia actual, por sus peculiaridades pudieran facilitar en el oyente interpretaciones de carácter místico o religioso de nuestros propósitos. Nada más alejado de ese sentido que la misma práctica que desarrollamos. El tópico de la ascensión energética, un tanto que se justifica previamente por interrogantes, algunas, como la siguiente que comentamos. Ya señalamos que estamos constituidos por el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo espiritual, y que en definitiva todo en su conjunto, cuando usted lo analiza, son elementos vibracionales propios del vacío cuántico. Cuando el cuerpo físico muere, se entierra y se obtiene una transformación de la materia hasta un punto observable por nuestro sistema, la del hombre vivo. Es decir, ver la materia en descomposición, cuando se extraen los restos que quedan, restos que en definitiva, de no ser extraído y guardado en una urna, en definitiva, con el paso del tiempo, con el transcurso de los años, se convierte en una materia no observable. Es decir, que transformado el cuerpo físico, nos preguntamos qué sucede con el mismo cuerpo físico y los elementos energéticos que forman parte de esa materia, entre electrones y protones, ese elemento vibracional. ¿Qué sucede con esas manifestaciones energéticas del campo áurico en un sentido general y todo lo que en el individuo constituye ya sencillamente lo único que realmente somos, que es energía pura? Esa energía, ¿hacia dónde va? Esa energía, ¿cómo se transforma? Esa energía, ¿cómo se reajusta? ¿Cómo se reelabora? Todos estos son aspectos que indudablemente están en el marco, algunas de las especulaciones, otras en el marco un poquito cercana, en un sentido muy general, a los resultados diversos obtenidos por la física cuántica y también como soporte explicativo de filosofías tan antiguas como la humanidad misma, interpretando por supuesto el futuro del hombre después de muerto. Lo real que sí podemos nosotros calcular en elementos prácticos es la recopilación tanto de anécdotas como de hechos concretos y algunos aspectos muy generales de nuestra propia práctica que podemos nosotros señalar. La ascensión energética, en un sentido general, se vincula a un fenómeno que puede ser también objeto de necesidades de tratamiento terapéutico. Cuando el sujeto muere, cuando el cuerpo físico deja de tener esa manifestación de vida, en general, parálisis cerebral, parálisis cardiovascular, la señal real de la muerte, pasa por un proceso de modificaciones de carácter inmediata que es visible, entre ellos el establecimiento de la rigidez cadavérica. Las diversas doctrinas filosóficas, entre ellas el budismo, señalan en sus escritos
que el sujeto de inmediato, con la pérdida de su cuerpo físico, experimenta también, por supuesto, modificaciones de sus componentes puramente energéticos. Energía de carácter vibracional, que según su criterio debe de ascender, y por ascender se entiende que vuelva a formar parte de ese inmenso universo o vacío cuántico. Es decir, en el símil intuitivo que hacíamos, de ser humano en forma de muñequito formado por fango, volver de nuevo al fango. Lo que decía Einstein, que la energía ni se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Luego, bajo este auspicio científico del mismo Einstein y lo que demostraba la física cuántica, podemos nosotros asegurar que después que uno ha fallecido, ha perdido su peculiaridad orgánica viva, indudablemente que el proceso no ha concluido ahí. Es indudable, es innegable que a partir de ese momento deben de existir todo un conjunto histórico procesal que conlleve a la larga poder ubicar y definir lo que en esencia nosotros hemos sido, pura energía. Bueno, la ascensión energética un poco puede entenderse si nosotros respondemos a esta pregunta: ¿por qué se le ponen velas a los fallecidos? Esto es una costumbre ancestral. Hasta en las antiguas cavernas de nuestros primitivos se observan acompañados a los cadáveres siempre fuentes de fuego, torchas y demás. Hoy en día vemos a veces como práctica que al no existir las velas o dejarlas a un lado, se ponen lámparas o bombillos, como considerando, y así es como se puede interpretar, que es una medida de adorno o de lujo, sin ningún otro sentido, nada más alejado de una posibilidad real de que el uso ancestral de las llamas, de las velas que acompañan a nuestros fallecidos, tenga un objetivo práctico. Las velas y las llamas de la vela constituyen indudablemente la unidad básica cuántica, que es un fotón. Todo parece indicar, recuerden, cuando decimos todo parece indicar, son sugerencias que nosotros damos a partir del conjunto de literatura diversa que hemos establecido. Todo parece indicar que ese movimiento fotónico de las llamas de las velas aseguran de una forma u otra, torbellino o de X manera, que esa energía del cadáver pues se disipe con facilidad y se incorpore a nuestro medio universal, a nuestro medio vibratorio general. Cuando este traspaso energético se logra en un tiempo aproximadamente de 3 horas, según lo que se señala, y que coincide en mayor o menor medida con el establecimiento de la rigidez corporal, se dice que el fallecido ha ascendido. Hacemos este comentario, y por eso también lo hemos incorporado en estos conversatorios ya en los últimos 3 años, porque no con mucha frecuencia, pero sí con la posibilidad de describirlo y cuantificarlo, hemos tenido casos en donde el requerimiento terapéutico ha estado dirigido a dilucidar un tanto la conducta de la conciencia del paciente que llega a nuestra consulta, con enlaces que puedan o no tener con otros fallecidos no ascendidos, como puede decirse. Cuando decimos que un sujeto puede tener vínculo con un fallecido no ascendido, en el plano científico, entre comillas, o especulativo científico, entre comillas, nos perdonen los que puedan alarmarse por estos criterios, estamos diciendo que los elementos vibracionales entre dos seres humanos, de la misma forma que estando en vida se establece empatía y resonancia de importancia, también después de muerto
por actitud propia del sujeto que en vida queda, puede determinar enlaces vibracionales X entre el sujeto vivo y el familiar, amigo o compañero fallecido, determinando esto un conjunto de fenómenos que experimenta la conciencia del paciente, que no vamos a entrar en detalle, pero que indudablemente se puede expresar en en la forma como establece estos dos ejemplos. De los 1000 y pico de pacientes que hemos tenido, 6 de ellos en el estudio bioenergético que le hacemos, en el cuestionamiento que se le hace a la información propia, se supone que está establecido que se encuentra en sus cromosomas, pues nos responden a la pregunta si tienen enlaces o no con fallecidos, familiares u otros en el momento de nuestra consulta. De esos 6 casos hay 2, repito, interesantes. Uno, una paciente que 2 años atrás de llegar a nuestra primera consulta, su hijo había fallecido por suicidio, se había ahorcado. Esta paciente refería, por supuesto, una gran angustia, un estado depresivo muy marcado, intranquilidad, insomnio. Hacía referencia a estados alterados de su nieto, hijo del fallecido, y un conjunto de anormalidades en la casa, como esa sensación un poco involuntaria de estar acompañada por su hijo ya ahorcado. Preguntamos si estaba en condiciones su cuerpo, existían posibilidades de un intercambio con el fallecido. Ella aceptó el reto y comenzaron a hacerle, a través de la kinesiología y preguntas binarias de sí o no, bueno, algunas cuestiones de interés que tenía la paciente. Nosotros somos incapaces de asegurar que se establezca una comunicación con un fallecido de nariz, garganta, oído, ojo, ni tampoco podemos demostrarlo desde el punto de vista científico con nuestra metodología. El hecho está que si la misma paciente aborda esa posibilidad y se atreve a establecerlo, bueno, la respuesta que ella dé puede ser la respuesta que así mismo quiera darse, y en definitiva se logra una quietud de conciencia con una mejoría terapéutica evidente. Pues de preguntarle al fallecido por qué te ahorcaste, con preguntas binarias, si fue por droga, si fue por problema económico, si fue por problemas vinculados a la actitud de ella, de su madre, o si fue por problema de conciencia. Y si la respuesta es que fue por problema de conciencia, indudablemente que da un alivio extraordinario a la paciente, y en este caso se logró su alta prácticamente de manera inmediata. Otro caso similar fue una madre profesional de la salud, que su hijo adulto joven, de una forma inesperada muere por un accidente eléctrico. Y había transcurrido prácticamente 2 años y pico y no había forma de que ella pudiera superar aquella situación, independiente de todos los esfuerzos de ella y de sus familiares. Su obsesión era tener el cuarto, vinculando al máximo sus recuerdos con los recuerdos de su propio hijo, sus fotos, conservando la cama, arreglando todos los días en nombre de ese hijo perdido, viendo en su nieto, que también quedó con un nieto, el hijo ya perdido. Y en esas condiciones también pudimos obtener respuesta positiva de que era posible establecer un enlace con el fallecido. Nosotros no vamos a ahondar mucho en esto más, pero para que ustedes como ustedes como oyentes, unos con un nivel más o menos superior, otros con niveles superiores, solamente vamos a leer sobre
algunos párrafos del libro de Erwin Laszlo, El universo informado, en la página 176. Muy breve. Dice, además de los casos cercanos a la muerte, de vida extracorpórea y de las experiencias místicas, otras alteraciones no locales se han puesto de manifiesto en los últimos años. Experiencias en las que parece haber comunicación con personas recientemente fallecidas. Esta clase de experiencia se conoce como comunicación tras la muerte. Muchas personas parecen haber experimentado la comunicación tras la muerte. El investigador de las experiencias cercanas a la muerte, Raymond Moody, ha recogido una amplia variedad de encuentros visionarios con personas queridas ya difuntas. Medios como James Van Praagh, John Edward y George Anderson han mediado para establecer contacto con miles de personas fallecidas, describiendo las impresiones que recibieron de ellas. Van Lommel afirma que las experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias en estado alterado muestran que nuestra conciencia despierta es solo una parte de toda nuestra conciencia indivisa. En su opinión, también hay una conciencia extendida o mejorada basada en campos de información indestructible y en constante evolución, en los que están presentes y disponibles todo el conocimiento, sabiduría y amor incondicional. Y estos campos de conciencia se almacenan en una dimensión sin nuestro concepto de tiempo y espacio, con una interconectividad no local y universal. Además de las experiencias con personas fallecidas, también existen las comunicaciones con los muertos inducidas voluntariamente. Alan Botkin, un reputado psicoterapeuta, director del Center for Grief and Traumatic Loss of Libertad Valley de Illinois, y sus colaboradores afirman haber inducido de forma satisfactoria este tipo de comunicación en casi 3.000 pacientes. Al parecer, la comunicación tras la muerte puede ser inducida en alrededor del 98% de las personas que acceden a intentarla. Con esta lectura solamente damos una justificación general que nos haya permitido hacer este comentario en el conversatorio, y que también tiene su cierto sentido práctico. Y lo hacemos porque tenemos ya por la experiencia de los años, que aunque no muy frecuente, algunos de ustedes, de los presentes, pudieran estar en esta situación. Por tanto, de conocer esta posibilidad, nos pidan la ayuda en este sentido. Un ejemplo de lo que hemos tratado sobre el tercer cuerpo, el cuerpo espiritual, es lo que se conoce como estudio geobiológico, o, por supuesto, el concepto de la geobiología, geotierra y biología vida como tal. Esta es una expresión y un conocimiento de la influencia que tiene la misma Tierra, nuestro planeta, donde nosotros habitamos, sobre el ser humano con todas sus posibilidades de carácter negativo. Este es un ejemplo de que, quién sabe, no conozcamos todavía el efecto de una lejana galaxia sobre nosotros, por su distancia, porque la técnica no lo haya permitido, pero sí podemos conocer, o conocemos al menos, lo más cercano a nosotros, en este caso, nuestro planeta. Sabemos que la Tierra, nuestro planeta, gira. Sabemos que tiene un campo electromagnético con los polos invertidos con respecto a los polos geográficos, es decir, los polos de los mapas, y que este campo electromagnético, bueno, está acompañado de las líneas electromagnéticas clásicas, el espectro electromagnético. Un investigador llamado Harman descubrió, haciendo el señalamiento, de que el campo electromagnético era como una gran red cuadriculada y que su expresión llegaba hasta la Tierra, extendida por toda ella, y que por tanto en nuestro planeta estas líneas electromagnéticas también se hacían visibles atravesando casas, solares yermos, áreas de cultivo, de crianza de animales, y le dio el nombre de líneas Harman.
Estas líneas Harman tienen una distribución, 2 metros y pico, hasta ahí pudiéramos decir de norte a sur, este a oeste, o oblicua, pero lo fundamental de estas líneas Harman es que ha permitido todo un conjunto de investigaciones que existen en la bibliografía, que se puede leer, algunas muy concluyentes, otras en proceso de desarrollo. Pero en un sentido general, se da el caso, que es lo que más se ha demostrado, que estas líneas Harman, al ser de contenido electromagnético, esto es una posibilidad interpretativa, pues puede interactuar con el ser humano, con los animales, también con factores de la Tierra, y que con su carácter pues, electromagnético, 2 campos electromagnéticos pueden tener resultados no totalmente controlados. De esta manera, estas líneas Harman pueden dañar a una persona si coincide que sobre su cama, donde duerme y permanece durante bastante tiempo, de las 24 horas del día, tenga un cruce o 2 cruces de líneas Harman. Esto puede dar explicación, y así lo hemos tenido en muchos de nuestros pacientes, el por qué tienen insomnio, el por qué hay confusión mental, porque hay un agotamiento físico que es prácticamente inexplicable, porque la artritis no acaba de resolverse totalmente, inclusive porque las crisis epilépticas no se han mejorado, pero no acaban de solucionarse totalmente. Hay estudios de líneas Harman que asocian la presencia sostenida de ella actuando sobre el ser humano, trayendo como trastorno pues el famoso cáncer, entre comillas, que es podemos decir, el demonio del mundo de la salud actual. Estas líneas Harman, al atravesar las casas, pues pueden provocar diversas expresiones o trastornos. Recuerdo cuando todavía no dominábamos este aspecto, que uno de nuestros colaboradores permanecía siempre trabajando en una de nuestras computadoras, había sido un jubilado con el expediente de un infarto de miocardio, y el sujeto mantenía una gran preocupación desde que comenzó a trabajar con nosotros, pues diariamente presentaba molestias tipo anginosa y no muy bien precisadas. Cuando hicimos los estudios de las líneas Harman para anularla, veremos cómo se anula en nuestro centro, coincidía totalmente que una línea Harman salía de la misma pantalla, coincidía de la computadora, atravesándole pues todo su tórax, todo su pecho. Anulada la línea Harman, bueno, pues todo quedó resuelto. Cuando usted ve a un niño en una cuna que se acuesta y comienza a girar y dar vuelta como un reloj, ese niño está huyendo de las influencias de líneas Harman, o que se vaya para un lado de la cuna. Este aspecto es sumamente vital e interesante. Las líneas Harman se han medido, sobre todo por un colaborador, un especialista en Cuba, compañero Figuera, lo vamos a ver ahora, y estas se extienden desde nuestra Tierra hasta el nivel externo de la estratosfera. La anulación de una línea Harman en cualquiera de estos niveles, pues la anula totalmente en una dimensión que veremos. Él hizo estas mediciones, no solamente el FOXA de La Habana, sino en Machu Picchu y en diversas verdaderas altitudes. Otro aspecto que se requiere y que está así dentro de lo geobiológico es el estudio de lo que el hombre ha hecho. En este caso se están buscando líneas Harman en una habitación, pero también es necesario tener en cuenta que el hombre crea campos electromagnéticos, vamos a llamarle artificiales. Todos los equipos electromagnéticos, la computadora, el televisor, el ventilador, los equipos de cocina eléctricos, los radiodespertadores eléctricos, todo en su conjunto constituyen verdaderas fuentes electromagnéticas que pueden influir negativamente en el sujeto. Estos son estudios que se deben de realizar en la casa de los pacientes para poder dilucidar dudas sobre una evolución que no es la que uno espera, una evolución que es muy tardía, o la conservación de algunos síntomas, como hemos mencionado, insomnio, etcétera, sin su desaparición. Aquí vemos al compañero Figuera haciendo y midiendo mediante la técnica de radiestesia el campo electromagnético de un refrigerador.
una paciente, una persona que esté trabajando en una cocina, por ejemplo, pequeña, llena de equipos como esto, el televisor y todo lo que hemos hecho mención, en 4 horas de trabajo es indudable que cuando salga de esa cocina tiene que sentir efectos negativos, muy cansada, muy agotada, pues ha estado sometido su cuerpo, que es electromagnético, a otras influencias electromagnéticas, como sucede cuando usted coloca un imán sobre otro que se rechazan o se repelen, se mueven uno en direcciones contrarias, etc. Eso mismo también ha de suceder en nuestro cuerpo humano. Otro aspecto que es necesario estudiar desde el punto de vista geobiológico son las fuentes de agua, los canales de agua subterráneas que producen verdaderos campos electromagnéticos. Cuando usted estudia a veces estos casos y va a las casas de sus pacientes, descubre, por ejemplo, si una casa de una segunda planta, lo hemos visto así, bueno, que coincidentemente han puesto un alto transformador eléctrico que influye toda la casa desde su inicio hasta el final, y son familias con desórdenes en mayor o menor medida, sobre todo de su actividad mental. Estos son los aspectos de la geobiología muy importantes. Nos queda una pregunta: ¿cómo poder resolver esta situación de las líneas Harman? Hay diversas formas. Nosotros lo que hacemos es utilizar esto que se llama flor de la vida, de donde se obtienen las diversas figuras geométricas que se llaman sagradas y que unos u otros en el campo energético lo utilizan para tratamiento terapéutico. Según referencias y según lo que uno puede interpretar de los estudios e investigaciones ya evaluadas, de que esta flor de la vida es un mantra, como puede ser una música, una combinación de palabras, y que son componentes que por su característica conservan energía, absorben energía o emiten energía. Esta figura geométrica formada por círculos en los puntos de interacción puede y permite crear todas las figuras geométricas que se le llama sagradas, pero también son las figuras geométricas y que constituye uno de los aspectos de la interpretación de la creación del universo, una de las teorías, que parte su explicación a partir de figuras geométricas presentes en nuestro universo en un sentido bien detallado. Esto ya necesariamente puede interpretarse de otra manera, igual que usted puede escribir en un papel amor y paz e influir con la intención en vibraciones que modifican la estructura de relación de los átomos del agua, pues con esta figura puede existir la intencionalidad de crear o conservar energía, vamos a llamarla esto, por favor, no es un resultado investigativo, pero que pudiéramos llamar elementos vibracionales muy propios y muy poderosos con respecto en comparación al del mismo vacío cuántico o similar. Usted cuando descubre una línea Harman, coge una de estas flores pequeñita o más grande y la ubica en el cruce de la línea Harman, pues la línea Harman se anula a 30 metros de un lugar al otro. Esto lo estamos dando para que otros compañeros que trabajan aspecto de líneas Harman y no manejan este elemento de facilitador de la flor de la vida, pues que lo hagan y van a comprobar su efectividad. Lo mismo, usted puede coger esta otra flor de la vida pequeña y se lo coloca a cada equipo y usted va a comprobar que se le anula totalmente la forma de respuesta de ese campo electromagnético. Por radiestesia, cuando está activo el campo electromagnético de un equipo, este se cruza. Cuando usted le pone la flor de la vida que se la pega en cualquier lugar, bueno, pues se abre la varilla como expresión ya de anular el efecto que pudiéramos considerar de carácter nocivo del campo electromagnético. Un aspecto que debemos resaltar dentro del quehacer de nuestra consulta es el aprovechamiento de la llamada medicina holística, es decir, holística como un todo. Consiste en la aplicación y uso de las diversas técnicas que de una forma u otra se han incorporado al ejercicio terapéutico, en especial para los procesos de rehabilitación frente a fenómenos de carácter degenerativo. Es importante diferenciar dos aspectos. Un aspecto es el tratamiento de la causa directa, trabajando los niveles de conciencia, y trabajando los niveles de los desequilibrios de los pares
bien por imanes, por biomagnetismo, es decir, o bien por vía energética. Y otro aspecto, que es el proceso de tratar de lograr la rehabilitación total del paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos procesos y desajustes patológicos que usted logra quitar las causas como tal en todos los sentidos y hay una recuperación absoluta del paciente, pues no ha dejado las secuelas que normalmente se produce, por ejemplo, en un paciente con cáncer. Usted puede quitar los patrones del cáncer y bueno, puede decir de que el proceso ha sido detenido, que el proceso ha sido curado en su origen causal de conciencia y de par biomagnético. Sin embargo, el proceso físico tumoral sigue presente en un pulmón o sigue presente en el intestino. Ahí los procesos de rehabilitación pueden incluir desde la necesidad de una intervención quirúrgica hasta, por supuesto, el tratamiento con imanes usado como magnetoterapia, el uso de fitofármacos, el uso, por ejemplo, de la toxina del alacrán y todo un conjunto de arsenal que también está previsto hoy dentro de la medicina alternativa que coadyuva a la superación y rehabilitación del cáncer, por ejemplo, que es el elemento que nosotros estamos señalando. Otro ejemplo de necesidad de rehabilitación, bueno, pues un sujeto con artritis reumatoidea evolutiva de varios años, acompañada de osteoartritis, como tal, usted le quita las causas, el sujeto mejora, pero le quedó por el uso del bastón durante 3 años una rodilla totalmente deformada con alteraciones de cartílago. Ahí no queda otra opción que aprovechar al máximo todo lo que holísticamente existe para lograr un alivio del paciente o una superación total de ese proceso degenerativo que ha quedado como resultado de todo lo anteriormente ya resuelto, pero con la presencia. Es decir, que hay que diferenciar entre el estudio de causa, superación de causa, y los procesos de rehabilitación que se requieren en algunos de estos casos. Los procesos de rehabilitación, repito, se asocia entonces a la medicina holística y con todas sus diversas expresiones. En el sentido práctico, cuando nosotros somos capaces de resolver el fenómeno causal y es evidente la necesidad de procesos de rehabilitación de cualquier tipo, óseo, de tejido blando, de procesos tumorales, se valora al paciente y bueno, recibe o bien una primera orientación de que se trate en los centros de fisioterapia, que existen los recursos que no contamos en estos momentos nosotros, como son las técnicas de infrarrojo, las técnicas de ultrasonido, las técnicas de masaje y otras que constituyen el arsenal valioso de la fisioterapia en su sentido más general. Y entonces seguimos al paciente durante 6 meses más, por supuesto, durante los 6 meses comprometidos, para comprobar que los nuevos pares o los desequilibrios energéticos vuelvan a montarse, y así como las alteraciones de conciencia. Y comprobar si en estas condiciones lo que antes no daba buen resultado con la fisioterapia, ahora eliminadas las causas, bueno, pues se obtengan mucho más ventaja y se logre la superación. Esto es lo que estamos viendo en la casi mayoría de todos nuestros pacientes. Dentro de las diversas técnicas de medicina holística que pretendemos y hacemos uso de ella en mayor o menor medida, según nuestro conocimiento, tiempo y condiciones de recursos, se encuentran las siguientes. La acupuntura. La acupuntura, a nuestro juicio, es una de las técnicas que más empleamos mediante equipos especiales. Acupuntura vista no solamente con el sentido de lograr una disminución del dolor. Consideramos que este aspecto de una técnica alternativa dentro de la medicina holística la trabajamos con el rigor que nos permite la seriedad y la investigación que desarrollamos. La acupuntura pues la hemos empleado en diversas patologías, incluyendo problemas de ascitis para eliminar líquido, problemas de ronquera, problemas por supuesto del dolor en primer lugar, problemas para solucionar la evolución favorable de la diabetes mellitus e inclusive para los disturbios mentales con resultados también halagüeños. Y cada día profundizamos más en su posible aprovechamiento. No olvidar que la acupuntura, de todas estas técnicas dentro de la medicina holística, es la más justificada, pues está muy vinculada a todo el sistema bioenergético de nuestro organismo, incluyendo los chakras y estos puntos acupunturales como expresión ya de las ramificaciones de todos los canales bioenergéticos que ya hemos hablado en diapositivas y anteriores. La medicina homeopática, la homeopatía por
tener un espacio de acción dentro del componente energético, pues se suma muy pertinentemente a nuestro propósito. En especial estas eh, todos estos aspectos médicos, como la homeopatía, la terapia floral, los fitofármacos, que se convierten en productos prácticamente inocuos, no tóxicos, son los preferentes de nuestra parte, ya que en la inmensa mayoría de los pacientes que llegan a nuestra consulta se les detecta reacciones adversas a prácticamente el 95% de los medicamentos. La aplicación de elementos naturales, tanto vegetales como animales, también es de nuestra preferencia. Pudiéramos mencionar, por ejemplo, el uso que tenemos amplio de la toxina del alacrán cubano, que ha demostrado propiedades analgésicas importantes y, por supuesto, también antitumorales. Todo en un proceso de investigación, pero con resultados de tipo práctico en las acciones médicas a lo largo de nuestro país. También, bueno, pues desde el punto de vista vegetal, acumulamos tanto las experiencias ya escritas por autores reconocidos en el país, como muchas de las experiencias que nos traen nuestros pacientes, la cual apuntamos y la practicamos dentro de los límites de cuidado en la rehabilitación X determinada. La quiropraxia la trabajamos a un nivel muy elemental, nos agradaría desarrollarla, pero constituye indudablemente un método dentro del funcional de rehabilitación que requiere estudio y una experiencia importante. El masaje y la somatoterapia forman parte también de nuestros intereses. Tenemos algunos compañeros que se dedican a esta actividad, aunque no estamos todavía conformes con su desarrollo o el desarrollo que se ha obtenido, pues está un poco limitadas las acciones por lo que hicimos referencia al espacio y condiciones adecuadas. La reflexología la aplicamos con un nivel de desarrollo que se puede decir aceptable, al menos dentro de los elementos fundamentales asociados en particular a los problemas del dolor. La meditación, elemento esencial en nuestro proceso. La meditación la llevamos a la práctica y a la enseñanza de todos nuestros pacientes, ya reconociéndose los efectos de la meditación no solamente en el incremento de la capacidad energética del sujeto, sino ya demostrada sus verdaderos efectos sobre estructuras cerebrales subcorticales con sus modificaciones y su correspondiente repercusión en la mejoría de numerosos procesos orgánicos. La relajación como un elemento clásico, elemental, forma parte de la meditación y también de aplicación diaria en los pacientes en casos sobre todo de insomnio, angustia, ansiedad, alteraciones de carácter mental. La aromaterapia, aunque limitada, también la recomendamos y la aplicamos en algunos de nuestros pacientes, o bien en nuestro centro o orientando a otros centros que les aplique las mismas. La visualización como parte del fenómeno mental de conciencia. Las visualizaciones de aspectos agradables y aspectos positivos en el paciente pues constituyen también una técnica de recuperación orgánica. La naturopatía o el arte médico de aprovechar las peculiaridades de los alimentos en la forma más natural posible son también de resultados muy efectivos, ya que no es realmente innegable que el hábito alimenticio de nuestros tiempos son hábitos alimenticios en su sentido casi general muy dañinos en los pacientes con alteraciones orgánicas. Luego es válido tratar de corregir esa situación. La macrobiótica en nuestro país es importante y nosotros, bueno, no la hemos podido incorporar a nuestro centro por dificultades de la obtención de los productos básicos, pero al menos las recomendaciones se las brindamos a nuestros pacientes. Y también la sanación espiritual, entendiendo por sanación espiritual cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo y cuyo medio de acción sea la vinculación directa en la modificación
de los fenómenos de conciencia del paciente. Dentro del aspecto de sanación espiritual, bueno, pueden incorporarse aspectos místicos en colaboración con sujetos o sanadores de nuestra ciudad y otros. También puede existir la sanación espiritual desde el punto de vista ya apoyado por una práctica teórica como tal, y también en el quehacer diario como soporte de cualquiera de los procesos energéticos ya descritos. En esta parte del conversatorio, que ha estado dirigida a dar una idea general de qué es lo que se hace en nuestra consulta, inicialmente dedicamos un pequeño tiempo de casi 15 minutos para dar una idea general en el orden que más o menos siempre establecemos para el estudio de nuestro paciente. Luego, pues resaltamos nuestro marco práctico conceptual de valorar al sujeto en 3 cuerpos, dimos detalle de los mismos y cómo esto puede influir de una forma u otra independiente e integrado en los fenómenos fisiopatológicos que tratamos. Dimos algunos otros elementos más sobre los elementos bioenergéticos como el aura, los chakras, sus diversos componentes, los fenómenos geobiológicos o líneas electromagnéticas, líneas de Harman, que pueden indudablemente dejar secuelas y actuar sobre los sujetos acorde a su distribución y coincidencia en el pase por los hogares. Hicimos también referencia a algunos otros aspectos en mayor o menor sentido y concluimos resaltando la diferencia entre el estudio y abordaje de los fenómenos causales y los procesos de rehabilitación, dando una idea general de las técnicas que se manejan en nuestro centro, algunas con cierto desarrollo, otras con intenciones de irla mejorando paulatinamente. Ahora, en el próximo video vamos a reunir el conjunto de demostraciones ya prácticas que fortalezca un poco más y ayuda a comprender un poco más qué es lo que hacemos en nuestra consulta. Por favor, pueden abrir el próximo archivo acorde al orden numérico que se le ha entregado en esta serie de conversatorios que estamos llevando a cabo.